del exterior del cuerpo. Las interoceptivas son como ya que provienen de los estímulos internos del cuerpo, como la sensación de hambre, de sed o de dolor, y por último las sensaciones propioceptivas que se originan a partir de los movimientos y la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Luego siguen las de modalidad, que serían las sensaciones que pueden ser clasificadas como visuales, auditivas, gustativas, olfativas y táctiles. Pues las sensaciones visuales se relacionan con la vista, las auditivas con el oído, las gustativas con el sentido del gusto, las olfativas con el olfato y las táctiles con el tacto. Y por último, están las de duración, son aquellas sensaciones que pueden ser clasificadas como transitorias o persistentes, en donde las transitorias son aquellas que tienen una duración corta, como el dolor agudo o una ráfaga de frío intenso. Y por otro lado, las sensaciones persistentes son las que duran por un periodo más extenso, como dolor crónico o la sensación de comezón. Bueno, la ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología es el estudio de cómo interactúan los organismos entre sí y con su medio ambiente físico. La distribución y abundancia de los organismos en la Tierra son modeladas por factores bióticos, los seres vivos y abióticos, inertes o físicos. La ecología se estudia a muchos niveles: organismos, población, comunidad, ecosistemas y biosfera. ¿Qué aporta la ecología humana a la psicología? Los estudios de la ecología humana son fundamentales para la sociedad porque permiten conocer la historia del estado actual de la relación sociedad-ambiente y de poblaciones humanas, identificar, diseñar, probar alternativas para manejar las condiciones de vida de las poblaciones humanas. ¿Qué se utiliza en la ecología? La ecología utiliza el estudio de los suelos y de la estructura interna de la Tierra y sus procesos para la comprensión de los biomas, climatología y meteorología. La ecología analiza variaciones en los climas de cada ecosistema y el impacto sobre su biodiversidad. Ahora les voy a dar unos ejemplos de ecología, que es el cambio climático, contaminación del aire, contaminación del agua, deforestación, especies invasoras, pesticidas, biodiversidad, ecosistema, bioma, nicho ecológico. ¿Y qué aporta la ecología humana a la psicología? Los estudios de la ecología humana son fundamentales para la sociedad porque permiten conocer la historia y estado actual de la relación. Ah, sí, ya lo había hecho. Bueno, ya, eso es todo. El aprendizaje. El aprendizaje es un proceso mediante el cual adquirimos comprensión, conocimiento, habilidades y experiencias. Los métodos como ocurren varían y algunos de estos son la educación formal, la observación, la práctica y la interacción con el entorno. Esto ocurre a través de la formación de conexiones neuronales, sinápticas, y la repetición y la práctica hacen que estas conexiones se fortalezcan entre sí. Em, los principios del aprendizaje son participación activa, relevancia, feedback, conexiones, motivación, colaboración y reflexión. El aprendizaje nos permite mejorar nuestra capacidad a lo largo de la vida, adaptarnos a nuevas situaciones, también a la toma de decisiones y en la forma de resolver problemas. Y por último, el fundamento para esto es el desarrollo humano y también contribuye al crecimiento cognitivo, emocional y social. Gracias. Bueno, la memoria. ¿En qué consiste la memoria? Es la capacidad mental cuya función es codificar, almacenar, recuperar información. Permite guardar en el interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. Su estructura es por medio de la codificación, almacenamiento y finalmente por la recuperación.
Existen tipos de memoria, en este caso está la memoria sensorial, que hace referencia a la conservación de información que recibimos a través de los sentidos durante un lapso muy breve. La memoria a corto plazo es la que utilizamos para analizar lo que ocurre, comprenderlo y poder reaccionar correctamente. La memoria a largo plazo es la que nos permite almacenar información sin límites de tiempo ni capacidad. Las características son, la memoria tiene una capacidad limitada, una duración variable, requiere de atención, organización, codificación y en un punto final resalta el olvido. El método de trabajar la memoria es por medio de la lectura, el ajedrez, nuevos conocimientos y pasatiempos. Los sentidos involucrados en la memoria son memoria visual, memoria auditiva, memoria táctil, memoria olfativa y memoria gustativa. Bueno, ahora seguimos con la inteligencia. Entonces, la inteligencia la podemos entender principalmente que es una capacidad tanto de entender o comprender como de resolver problemas. Pero según Francis Galton en el libro Genio Hereditario, considera la inteligencia como una capacidad física y que sería heredada. Entonces, hay tipos de inteligencia. Los tipos de inteligencias están organizados como la social, la numérica, la espacial, la físico o motórica. También la emocional y la lingüístico verbal. Después están las características de la inteligencia. Las características de la inteligencia están como anticipar, construir, comunicar, descifrar y establecer relaciones. Entonces, luego pasamos a las cinco actitudes mentales primarias por Louis Thurston en 1938, en donde las nombraba como comprensión verbal, razonamiento, habilidad numérica, rapidez perceptiva y memoria asociativa. Y por último tenemos unos tests de inteligencia en donde en general arrojan una impresión promedio de las distintas capacidades mentales de un individuo, que usualmente promedian en una cifra o un porcentaje que exprese de algún modo si los talentos del individuo están por encima o por debajo de la media, como el coeficiente intelectual o el CI. Entonces, no deben ser tomados como información fidedigna o demasiado relevante. Algunos de los ejemplos están el test de la CI internacional, el test de la CI online y el test de la inteligencia de psico. Bueno, la creatividad. La creatividad es la capacidad de generar ideas, conceptos y soluciones originales para crear algo nuevo, valioso o innovedoso. Em, la creatividad implica pensar de manera convencional, ver las cosas desde diferentes perspectivas y salirse de lo cotidiano. La creatividad implica también pensamientos divergentes y está también relacionada con la flexibilidad mental. Se da a través de las siguientes etapas. Preparación, incubación, iluminación, evaluación y acción. La preparación se recopila información y se adquiere conocimiento relevante. En la incubación, durante esta, bueno, pues la mente está en pausa, pero trabaja el subconsciente y la información se va recopilando. En la iluminación, una idea creativa o solución emerge de repente en la mente. En la evaluación es importante evaluar y validar pues las ideas. Y pues en la acción, en esta etapa, las ideas se llevan a cabo. Eh, Fomentar puede conducir a las soluciones únicas y enriquecer la vida personal y profesional. Esta se nutre de exposición a diferentes influencias y de la diversidad de pensamiento. Y por último, se implica en diferentes campos, como los cuales son
la ciencia, la escritura, la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Por último, tenemos la atención, que hace referencia a la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Se califica como el proceso cognitivo que permite orientar hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. ¿Para qué sirve? Para crear, guiar y mantener el cerebro activo de manera que se logre procesar correctamente la información. Existen unos tipos de atención, en este caso tenemos 5, que es atención interna, atención externa, atención abierta, atención selectiva y atención alternante. Una de sus características son la amplitud, intensidad, oscilamiento o desplazamiento de la atención. En el método existe un método de evaluación. Mediante un test se realiza una completa evaluación neuropsicológica donde podemos medir de una manera eficaz y fiable la atención y otras habilidades cognitivas. Los tipos de test son test de simultaneidad, test de celeridad, test de resolución y test de desatención. Con esto terminamos el video explicativo con mis compañeras. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego.